Saludos para todos y todas. Hoy desde el podcast de CISO 360 me acompañan jóvenes estudiantes que estuvieron llevando a cabo su internado de práctica en el municipio de Aguadilla. Y la idea de este podcast básicamente es compartir las experiencias de cada uno de ellos. Es la primera vez que el Departamento de Ciencias Sociales en este semestre, ¿verdad? En este semestre tenemos un internado de práctica y qué mejor que sean nuestros estudiantes que nos narren las experiencias. Saludos muchachos y muchachas, ¿cómo se encuentran? Saludos, todo bien. Vamos a comenzar por presentarnos. Le damos también la bienvenida al doctor Gustavo Cortina, el director asociado. Y yo quiero destacar que esta iniciativa responde al Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos. Muy importante que este grupo de estudiantes, que hoy es nuestro primer podcast, es para que ellos puedan contar sus experiencias en su internado de práctica que responde al Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos. Nos acompaña el doctor Gustavo Cortina y me gustaría, antes de que los muchachos se presenten, Gustavo, ¿qué significó para ti esta iniciativa del Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos? Doctor, primero que todo, le felicito por las iniciativas a los estudiantes que están teniendo esas experiencias prácticas. Yo creo que esto brinda un espacio precisamente para lo que es el diálogo. Yo creo que ahora los estudiantes no tan solo van a poder brindarle esa información a los futuros y prospectos estudiantes, sino que también van a poder compartir ideas entre ellos, sus experiencias. Y precisamente eso es lo que queremos, que se puedan sumergir en lo que es el diario vivir, experiencias dentro del campo de las ciencias sociales, que puedan crecer en sus respectivas áreas. Y es un grupo diverso, a pesar de que estudian áreas similares dentro de las ciencias sociales, siempre tienen perspectivas y experiencias distintas. Y yo creo que eso es lo que hace este espacio uno único, y por eso, ¿verdad?, lleva el nombre Ciencias Sociales 360, porque son distintas visiones, distintas experiencias, y pues parte del crecimiento de lo que es la formación integral, porque eso es lo que queremos. O sea que enhorabuena, doctor, de que su visión, de que los estudiantes pudieran tener esta experiencia, de donde puedan crecer en lo que es la práctica. Es lo que necesitamos ahora mismo, y más en el mundo que vivimos. Y pues ver a estos jóvenes aquí, esto definitivamente pone una sonrisa en el alma. O sea que ¿verdad? Tal vez mi mensaje es que sigan, continúen abriendo puertas, confiando en su voz, porque definitivamente está haciendo cambios necesarios en nuestro país. Super, doctor Gustavo Cortina, gracias. El Observatorio de Seguridad Pública fue una iniciativa que la habíamos considerado por muchos años y por fin se nos dio la oportunidad de este año arrancar. Y lo hemos hecho de una manera, lo hemos hecho con el pie derecho, con el pie izquierdo, pero hemos empezado muy bien. Y el éxito de que el observatorio en su primer internado de práctica haya funcionado, se lo debemos a ustedes los estudiantes. Definitivamente a ustedes por su compromiso, porque definitivamente nos destacamos que tenemos estudiantes de calidad y no se lo digo porque estén aquí de frente. Vamos a compartir sus experiencias para que el público vea que desde un espacio de investigación, desde un espacio para aportar al país, las cosas sí son posibles. Eso es lo que ha buscado el observatorio. Y qué mejor que comencemos con un grupo de estudiantes de ciencia política, de estudiantes de ciencias sociales. Mañana tenemos otro grupo que también es la continuidad de esta primera parte, donde hubo estudiantes que hicieron internado en Mayagüez y parte de otros estudiantes que estuvieron también en el municipio de Aguadilla, pero hoy arrancamos con ustedes. Así que, ¿quién me acompaña? Pues por aquí, mi nombre es Yarieli Rosado. Actualmente estoy ya en mi último semestre de bachillerato, en mi quinto año, en Ciencias Sociales con una concentración menor en Administración de Empresas. Buenas tardes, mi nombre es Yairisel Pérez Ramos, estoy cursando el tercer año de Ciencias Políticas con una secuencia curricular en Relaciones Internacionales. Buenas tardes, mi nombre es Derek Gotay, actualmente estoy en mi cuarto año en Ciencias Sociales General. Saludos a todos, buenas tardes, mi nombre es Miguel Díaz, estoy en el programa de Ciencias Políticas en el cuarto año y una secuencia curricular en Bienestar Humano.
Y como vemos, pues hay una gran diversidad en el grupo. Ciencia política, ciencias sociales, relaciones internacionales, administración, Bienestar humano. bienestar humano. Y eso es lo que hace interesante el Observatorio de Seguridad Pública, la diversidad, porque las aportaciones van dirigidas en diferentes nortes. Yo estoy sumamente orgulloso. Yo, cuando se generó este proyecto, confié que se iba a dar, pero quiero enfatizar que me quedé corto. Me quedé corto porque el resultado de lo que ahora mismo yo he podido evaluar como profesor ha sobrepasado las expectativas por mucho. Y para eso que estamos aquí. Me gustaría comenzar con que ustedes narren cómo fue ese inicio en su internado de práctica. O sea, el llegar a un municipio que tiene una estructura organizacional, hay unas reglas, hay unas dependencias, ajustarse a usted ser un empleado del municipio, porque básicamente ustedes hicieron unas funciones, cumplieron con unas funciones de empleado. ¿Cómo fue esa transición para adaptarse? Y antes de continuar, yo me voy a excusar porque voy a dar clase, pero doctor, adelante y de verdad que les felicito, jóvenes. Gracias, Gracias. doctor. Gracias. Ok, Permiso por aquí. Mucho éxito. gracias. Bueno, pues por mi parte, yo estuve directamente trabajando con lo que es la oficina de permisos del municipio de Aguadilla. En mi caso, al momento en que pues llegamos, primer día de internado, obviamente todo es, no se conoce cómo se está trabajando, todo un proceso también, porque ellos tienen sus reglas, tienen también su, valga la redundancia, reglamentos ya puestos y pues hay que trabajar con ellos. Además de que es una oficina en donde yo de permisos pues no conocía, aprendí demasiado. Personalmente junto a mi novio tenemos un negocio que también habíamos estado en proceso de permisos para la fecha en que comenzó el internado y pude conocer muchas cosas que jamás imaginé, cómo se trabaja todo. Adicional a eso, las personas con las que estuve trabajando fueron mano a mano conmigo para dejarme saber cómo íbamos a estar trabajando. Así que fue una experiencia bien gratificante y reconozco que de verdad que pude absorber demasiadas experiencias bonitas y adicional a eso conocimiento, que es lo más importante. En mi experiencia personal, la primera semana fue un poco más tardada, más lenta para mí, ya que comencé con una dependencia que no, ¿cómo explico? No encajaba con mis gustos, con mi experiencia, con mi manera de ver las cosas. So, en mi primera semana fue algo muy lenta, pensé que el internado no iba a ser para mí, pero pude lograr que me cambiaran de departamento, fui al de seguridad pública, donde ahí pude aprender la creación de propuestas, de ver en los problemas que la sociedad vive, y eso fue muy importante ya que me enseñó cómo empezar desde cero las soluciones que la gente quiere ver en los pueblos, en cada municipio, y fue una experiencia muy gratificante. Tuvo sus inconvenientes en algún momento, pero siempre se llegó a la solución y pude ver muchos resultados y muchas ideas salir de todos los estudiantes que estuvieron conmigo. Pues, ¿verdad? Yo en mi primer día llegué a la oficina y lo primero que me preguntó Wilfred Torres, el director, fue en qué área yo quería estar. Yo le dije, mira, honestamente a mí me llama todo lo relacionado con la criminología, con lo policial, lo enforcement en general, y él me dijo, pues te vas a quedar aquí conmigo, y el primer trabajo que yo tuve fue buscar un vehículo, si no me equivoco, robado, que, ¿verdad? El municipio de Aguadilla tiene un sistema de cámaras de seguridad que pueden identificar, ¿verdad? En dónde están los vehículos o en qué lugar fue la última vez que lo vieron, así que honestamente me gustó mucho esa experiencia. Para hacer mi primer día me pusieron a trabajar rápido, me dieron esa tarea inicial y me sorprendió porque no tenía en mente o no me esperaba que me dieran una tarea súper rápido inicial, que fuese bastante proactiva y, ¿verdad? Tuviese que llevar un análisis de, ok, si este carro se vio por última vez en el mall, cuáles son esos posibles lugares en donde ahora se puede encontrar, y jugar con ese tipo de aplicaciones con cámara. Honestamente fue una experiencia que me llevé súper positiva en ese primer día del internado. Súper. Bueno, yo voy a ir un poquito
hacia atrás porque yo creo que la experiencia en el internado comenzó desde antes de nosotros llegar al municipio de Aguadilla. Tuvimos una serie de reuniones, que en esa parte pues me sentí bien confiado, profesor, porque hubo mucha comunicación y eso yo lo agradezco mucho porque entonces ya teníamos un norte, teníamos un área hacia donde nos íbamos a dirigir. Posteriormente, cuando llegamos entonces al municipio, yo en mi experiencia, y entiendo que también las personas que nos pueden ver, es algo que les puede pasar a muchas personas que vienen desde el área privada. Y es que ya tienen una manera de trabajar, un modus operandi, y cuando se integran en el servicio público, quizás puede haber un poquito o de fricción o cómo es que se trabajan las cosas en el sistema público, porque pues es otra estructura. Así que yo creo que en los primeros días me acoplé a eso, a ver cómo era que se trabajaba. Yo en mi caso estuve en el Departamento de Seguridad Pública desde que comencé, fue la parte que seleccioné y ahí me quedé, pues que pues, posteriormente se realizaron unos aportes que tomaron mucho tiempo. Y de esas aportaciones vamos a hablar ya en breve. Les pregunto, o sea, yo les voy a decir algo, y hago eco de lo que dijo Miguel. Sé que hubo una serie de reuniones previas, ¿verdad? Ustedes saben que nos reunimos con personal del municipio de Aguadilla, y allí con el señor Wilfred, su asistente. Incluso tuvimos comunicación con el alcalde del municipio de Aguadilla. Y todo apostaba que estaba bien estructurado, pero mi carácter personal como docente, yo tenía miedo. ¿Por qué razón? Porque yo veía en cada uno de ustedes como estudiante una exigencia, ¿no? Digo exigencia porque las reuniones previas que tuvimos, cerca de un semestre, estuvimos en reuniones, conversaciones, y teníamos las bases, teníamos claro de lo que queríamos hacer, pero yo como profesor, pues, yo no podía fallar. Porque yo estaba viendo en cada uno de ustedes el elemento del compromiso. Todos ustedes viajaron de sitios distantes, lo primero. El gasto que ustedes incurrieron en gasolina y todos esos elementos, las horas de estudio, en combinar una matrícula con salir de la universidad para trasladarme hasta Aguadilla, cumplir con 150 horas, que es lo que exige el internado. Todas esas cosas yo las estaba considerando. Pues yo no podía fallar. Así que, ¿a dónde va la pregunta? Ese grado de confianza que ustedes depositaron se tradujo en los resultados esperados. Pues mira, yo creo que sí. Esa confiabilidad que nosotros teníamos, aunque al principio uno siente un poco de miedo porque evidentemente se está aventurando a algo nuevo, así que uno desconoce, pero yo creo que sí, tanto desde el área del municipio como nosotros, como usted profesor, siempre hubo comunicación y yo creo que eso fue un elemento bien importante, reconocer que que somos el primer grupo que básicamente estábamos en el internado, pero también estábamos experimentando los otros factores que podían influir fuera de lo teórico o de la visión que teníamos como internado, cómo eso iba a influir para que los próximos estudiantes pudieran entonces evitar no tener esos problemas. Y así que yo creo que en esa área sí fue confiable. Derek, En lo personal, yo, ¿verdad? Nunca tuve miedo. Honestamente, yo no tenía expectativas. ¿Verdad? Mis dos internados que ya he participado previamente han sido a nivel federal y algo que me llamó la atención de este es que era algo más local, más, ¿verdad? Del municipio de Aguadilla. Y, ¿verdad? Quería ver cómo eran las dinámicas, cómo se diferenciaban ¿verdad? A nivel federal y fui sin expectativas. Lo único que yo quería era, ¿verdad? Conocer más bien desde una perspectiva municipal cómo funciona un departamento de seguridad pública y yo creo que eso lo logré cumplir con el internado. pero les voy a decir algo, yo tenía presión. Sí. La presión para mí era al principio escuchar las expectativas que algunos tenían, y ustedes saben que en los procesos de discusión, de diálogo que tuvimos, pues se quería rotar en las dependencias municipales, queríamos conocer unas áreas específicas y todo eso en teoría estaba bien, pero no fue hasta que llegaron allí, que lo hablaremos más adelante, que pues el rumbo cambió.
el rumbo cambió y fue para bien. Ya en breve hablaremos sobre eso, esas expectativas. Pues mira, yo sí realmente puedo decir que no eran unas expectativas fijas, pero sí tenía como que una idea de lo que quería que pasara. Yo venía de un internado que estuve haciendo en verano, pero ese internado era más dirigido a administración de empresas. Aquí pues la cosa era un poco diferente, pero yo iba clara con que las cosas iban a pasar con un orden, cosa que pues obviamente no fue así. Por mi parte, cuando yo entré directamente a la oficina de permisos, que fue donde escogí, los primeros días pues estuve con tareas, hubo unos días que estuvimos como que no teníamos mucho que hacer y por mi parte yo quería buscar qué hacer, así que en cualquier momento el profesor siempre estuvo dispuesto a escucharnos, así que me dirigí a donde él y le expliqué lo que estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo y tomamos acción. Nos movimos a otra dependencia, también estuve trabajando en este caso con urbanismo, allí estuve unos días con ellos y después que estuvimos trabajando todo lo que me indicaron allí, pues entonces nos movimos otra vez a lo que sería la oficina de permisos donde continué trabajando. Pero quiero dejar bien claro que en todo momento como que la comunicación fluía, no tan solo con el profesor, sino también con Wilfred Torres, que era el encargado de nosotros. Y también nosotros manteníamos una comunicación como internos, así sabíamos qué tareas estábamos realizando, qué podíamos mejorar y qué le podíamos también dejar saber al profesor sobre cómo podría correr mejor el internado próximamente y demás. Eso es un gran punto de vista. Siempre que tuvimos la comunicación y asuntos que se tenían que atender con urgencia para mejorar, porque una de las cosas que establecimos desde el primer día es que el estudiante no iba a llevar café a una dependencia. Queríamos una aportación fundamental. Expectativas cumplidas, ¿no? Por lo menos para mí esta fue mi primera experiencia con un internado, yo estaba un poco nerviosa, no sabía qué se iba a hacer, pero desde la comunicación que se puso antes del internado, durante el internado, incluso después de terminar el internado, me ofrecieron como la expectativa que yo deseaba y se aceptó que siempre era escuchada, todo lo que pasaba yo lo podía notificar y eso se solucionaba. Y no tanto la comunicación que tenía con los internos, con el profesor, sino la comunicación que el profesor tenía con el municipio, que cada queja, cada problema, cada inconveniente, él lo hacía notificar y él se veía que se cambiaba la situación. Y eso mejoró muchísimo mi experiencia y puedo decir que fue una buena experiencia como mi primer internado. Yo ahora quiero pasar a un punto súper importante para mí. Cada uno de ustedes tuvo una experiencia diferente. Yo primero quisiera que hablaran de sus experiencias y luego de las aportaciones, porque algo que yo quiero dejar claro en este podcast es que cada uno de ustedes dejó unas aportaciones en el municipio de Aguadilla, que no fueron cualquier tipo de aportación. Así que comenzamos. Derek. Mira, mi experiencia, si la tengo que puntuar del 1 al 10, yo diría un 8. Una experiencia súper buena. ¿Por qué un 8? Porque había momentos en donde quizás tú querías hacer algún tipo de trabajo extra, pero tenías el tiempo limitado, como, ¿verdad? Estás en Aguadilla, quizás tú quieres trabajar más, pero tienes las clases, tienes exámenes, que aunque fue una buena experiencia, hubo muchos momentos en que fue difícil, ¿verdad? Porque cuando tienes exámenes de las clases que tienes en la universidad, hay veces que tú, ¿verdad? Le das importancia a otras cosas que al mismo internado, pero digo esto porque si fuese un internado, por ejemplo, en verano, que fuese mi única responsabilidad, la experiencia hubiese, ¿verdad?, sido mucho mejor. Dicho eso, los trabajos que por lo menos yo realicé, lo más que me gustó es que los conceptos básicos que me han enseñado en la universidad, como hacer investigaciones, aplicarlas a la vida real, son cosas que verdaderamente uno siente que sí valen la pena. Hay veces que cuando tú estás en las clases tú dices, ¿por qué me estoy aprendiendo esto? ¿Por qué me están enseñando esto si quizás no lo voy a usar? Pero cuando tú te das cuenta y quieres desarrollar una propuesta y tienes que investigar de forma ya sea cualitativa, cuantitativa, entrevistar a personas, tú dices, si yo no hubiese tenido esta preparación en la universidad antes de yo estar en este internado, no lo hubiese aprovechado al máximo, ¿verdad? En lo personal, las dos propuestas o investigaciones que yo hice están completamente ligadas a hacer research social, hacer investigaciones, buscar teorías para entonces, ¿verdad?, sustentar mi propuesta.
fue una súper buena experiencia el hecho de que yo pude aplicar los conceptos que he aprendido durante los pasados 3, 4 años en la universidad y, ¿verdad?, ver que verdaderamente funcionan y tienen un propósito. En esa misma línea, Miguel, la academia, los cursos, ya que Derek lo está abordando, ¿te capacitaron para este tipo de experiencias? Definitivo. Yo creo que este internado abrió la oportunidad para poder entender la importancia de los investigadores sociales, que muchas veces se ven de otra forma o no se entiende bien cuál es el trabajo, y todas las habilidades que desarrollamos aquí, las investigativas, habilidades de comunicación incluso, poder desarrollar preguntas en entrevistas, todo eso de una manera u otra se vio incorporado de una manera, yo diría, hasta orgánica, porque todo el proceso te iba a obligar a ti como estudiante, ya que tienes todo ese conocimiento, a llevarlo al trabajo de campo. La formación teórica, ¿ayudó, no ayudó? No, de que ayudó al máximo, porque realmente yo que ya llevo estudiando, este es mi 5º año como había mencionado anteriormente, tenía en mi mente como que yo iba a terminar mi bachillerato y no iba a tener una experiencia de internado dirigida, digamos, a lo que yo estaba estudiando. Así que veía lo que yo estaba estudiando como que, ay, y entonces no hice nada. Pero con esta oportunidad de trabajar en lo que es el municipio, las investigaciones que se estuvieron realizando, ver el trabajo también de mis compañeros desarrollando propuestas y yo viendo, mira, esto es lo que nosotros hemos estado estudiando durante todos estos años. Y no tan solo eso, reconocer también que lo están haciendo bien. O sea, estamos formándonos de la manera correcta y de verdad que tengo que extender un agradecimiento a todos nuestros profesores porque están haciendo un trabajo excepcional. Y eso se ve demostrado en el trabajo que están realizando tanto mis compañeros en el internado como también el que estuve realizando yo. Yo puedo reconocer que muchas cosas que me han enseñado aquí en las clases las pude aplicar en la creación de propuestas de investigación, de buscar qué era la necesidad, porque siempre te enseñan de que siempre hay que buscar el derecho humano, de que ellos vivan su vida lo mejor posible y poder aplicar todo lo que he aprendido en las clases en cada idea, cada propuesta o cada idea dicha de boca. Todo fue de aquí, todo lo saqué del conocimiento que me ha brindado la universidad. Yo quisiera pasar ahora a la siguiente pregunta. Llegan ustedes al municipio, ya están asignados a un área de trabajo. ¿Cómo ustedes identificaron el proyecto que iban a desarrollar, que se tradujera en servicio directo o que cumpliera con unas necesidades, debo decir, con los residentes del municipio de Aguadilla? ¿Cómo ustedes lograron identificar, mira, este es mi proyecto? Yo entiendo que con este proyecto es que yo, como dicen ustedes, la voy a romper. En su totalidad, porque es un área donde si yo de permisos estaba apenas aprendiendo, imagínense encontrarme con un área donde estoy atendiendo querellas de construcción, querellas de permisos, querellas por diversidad de cosas, porque no es solo una que se atiende, y eran muchas. Todo esto lleva también que hay que entregar cartas, hay que hacer órdenes de cese y desista, hay que llevar todo lo que es un orden de que si tienes un cese y desista y entregaste esa carta, tienes hasta 15 días para validar que esa persona haya sometido información, si de verdad cumplió con lo que se le estaba pidiendo, o llegar hasta una multa. Si se entregó esa multa, obviamente la persona tiene la oportunidad de hacer una apelación. Ahí comenzamos con lo que son las vistas administrativas en caso de que se llegue a ello, y son un montón de procesos que obviamente hay que seguir. Y es por eso que en mi caso yo estuve trabajando todo lo que son esos formularios de esas, como que cuando se va a entregar la carta de orden de cese y desista, tienes que seguir ciertos parámetros. Si se está cumpliendo con esos parámetros, pues tenemos que tener un formulario que nos indique esto es lo que falta, esto es lo que no. Todas esas cosas que en cierto modo ya eran ambiguas, pues le dimos un update, y esa fue mi área de trabajo. Fue bastante retante
vuelvo y repito, porque no era un área que yo conocía y tuve que aprender de todo. Y siempre dejándome llevar de lo que es el reglamento conjunto, porque todo se tiene que seguir de acuerdo a ellos, de la OGP, todo lo que es la planificación. Son un montón de áreas que tuve la oportunidad de unir y poco a poco conocer y dar hecho al trabajo que se realizó. Excelente. Esas son las cosas que a mí me enorgullecen. Honestamente, por eso dije que cómo empezamos o las expectativas para mí se quedaron pequeñas porque ustedes causaron que nos fuéramos del nivel. ¿Por qué? Yo los escuché, simplemente yo escuché sus necesidades. Ustedes del primer día estaban centrados en que querían una oportunidad de verdad. Querían un internado de práctica serio, querían un internado de práctica que fueran a aportar. Y como todo, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes han sido bien honestos. Pues al principio manejamos unos asuntos internos, queríamos las experiencias, hubo unos diálogos y el internado se fue moldeando hasta que hicimos clic. Y cada uno de ustedes pudo aportar en unas áreas que eran sustanciales. Porque se traduce en servicio directo a los ciudadanos. Miguel, háblame de las ambulancias, háblame de la ayuda psicológica, de aplicar una 404. Bueno, si estoy hablando mucho me calla, bro. No, Usted no, sabe. adelante. Ok, esta es una de las partes que más me gustaron porque aunque nosotros trabajamos propuestas dentro del departamento, tuvimos la oportunidad de nosotros también realizar nuestros aportes. Así que esto es un dato que me parece que es muy relevante. Al final nosotros trabajamos los estudiantes como 16 propuestas al mismo tiempo, que era algo que, ¿sabes? Estábamos constantemente produciendo. Las propuestas mías, o por lo menos las que yo traje a la discusión desde el Departamento de Seguridad Pública, la primera va enfocada en la población de la salud mental. Yo estaba hablando... Perdona, Miguel, perdona. ¿Sabes por qué me río? Porque cuando nosotros empezamos con esta aventura del internado, en uno de los comentarios que yo vi de un ciudadano, alguien escribió ahí, que ellos van a hacer este trabajo policíaco. Y a veces la ignorancia es atrevida, ¿verdad? O sea, la ignorancia es atrevida. Y hablar del desconocimiento en ocasiones coloca a las personas en la burla. Correcto. En la burla. O sea, estamos hoy hablando de seguridad pública con una propuesta que tiene que ver con ayuda psicológica. Correcto. No, y para que las personas entiendan, el Departamento de Seguridad Pública o la seguridad pública no es algo que se limita únicamente a los policías, ni los policías municipales, no. Estamos hablando de que, de hecho, el propio departamento tiene otras dependencias. En mi caso, esta como iba trabajando un transporte especializado en el área de la salud mental, pues ya iba más dirigida al manejo de emergencias médicas. No hay que, o sea, todo el mundo conoce que aquí hay un problema de salud mental en Puerto Rico. Correcto. Y eso no hay que ocultarlo. Y me entré a buscar las estadísticas en el municipio de Aguadilla para saber cómo era la situación en el municipio. Resulta que la página del Poder Judicial de Puerto Rico tiene un área donde te establece por salas municipales cuáles son los casos que se elaboran. Y dentro de la sección de los otros casos que ellos también manejan, los primeros eran las leyes 408. Para las personas que no saben, una ley 408 es la ley que establece todo el ordenamiento para las personas de salud mental. Y dentro de ella, un ingreso involuntario. Y yo me iba dirigido a eso. Cuando vi las estadísticas, me di cuenta que más del 80% de las solicitudes que se presentaban en el tribunal se expedían como órdenes de ingreso involuntario. Y pues eso me levantó bandera. Y quise mirar qué era lo que estaba ocurriendo porque el municipio de Aguadilla no tiene una facilidad hospitalaria especializada en psiquiatría. Lo que significa que todos los pacientes que son ingresados por una ley 408 tienen que ser trasladados del municipio. Y cuando busco las áreas hospitalarias más cerca, me doy cuenta de que la más cerca queda 50 minutos. Así que hay un transporte desde un municipio a otro. Y muchas veces estos lugares no tienen espacio, así que hay que hacer una pausa en otro hospital
para que el paciente se pueda estabilizar y posteriormente hacer un transporte intrahospitalario para llegar a la unidad especializada. Durante todo este proceso, pues no hay un transporte especializado, no se sabe si se le está velando la dignidad, si el proceso victimiza o revictimiza otra vez al paciente, porque son personas que están enfermas, ¿verdad? Y más allá desde el asunto patológico, desde el asunto psicológico, hay un elemento de seguridad pública aquí. Y eso ahí fue donde nos dirigimos con la propuesta de crear una unidad especializada que la esencia, el corazón de esta unidad era que el paciente cuando se integrara en el vehículo no se sintiera en peligro, que el personal que iba a estar allí en ese momento estuviera altamente capacitado en manejos de crisis, en otras certificaciones, para poder trabajar con el paciente. Y de entonces, al ver que esto era algo auténtico, ¿no? Innovador, que no había en todo Puerto Rico, pues entonces tuvimos que trabajar una propuesta desde cero. Y hay algo que me interesó mucho, y es que muchas veces nosotros los politólogos, los que estamos en ciencias sociales, tenemos una perspectiva de, bueno, esta propuesta yo la quiero así, 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 ¿no? Ajá. Y no es hasta que comienza el proceso de entrevista que te vas dando cuenta de que cuando hablas con el paramédico, cuando hablas con el enfermero, cuando hablas con el psicólogo, te das cuenta que hay otras realidades y otras consideraciones que tienes que presentar en la propuesta. Así que esa parte a mí me gustó mucho, porque fuimos entonces encaminando una propuesta que fuera realista, más allá de la teoría, más allá de lo que decía la literatura y las estadísticas, pues se elaboró de esa manera. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer el research? De buscar información, buscar datos, porque eso no cayó del cielo. Sí. Ya narraste parte del tiempo Correcto. que tuviste que invertir, buscar literatura, entrevistar Sí. a profesionales del área. ¿Cuánto tiempo tú estimas que te tomó? Yo voy a decir semanas, me tomó como 2 semanas de sentarme, buscar lo que dice la literatura, ver las experiencias de los oficiales, la realidad del municipio, entrevistar al comisionado de manejo de emergencia, a los asuntos comunitarios, y ver cómo todos estos elementos entonces se podían organizar para crear una propuesta. Y quiero destacar algo, todo eso lo estás haciendo con una carga académica Es bastante correcto. exigente. Sí, es correcto. Así mismo fue. Y Que él estaba enchismado ahí diciendo, hubiera sido Sí. mejor si yo tuviera una carga académica, Sí. tuviera otras Y clases. es que es mucho trabajo. Muchas veces cuando salía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo salía pues del trabajo, porque esto es un trabajo, yo me iba a mi casa a continuar haciendo la revisión de literatura, a continuar estudiando, porque realmente 7 horas y media no te daban para tú poder hacer el trabajo. Así que esa carga, pues, también nos la llevábamos para Mira, lugares. en el análisis que hace de cuánto es la inversión que hay que hacer para tener una ambulancia, con el equipo necesario, con el personal capacitado Exacto. para lidiar con un paciente de salud mental. ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, estábamos estimando de alrededor entre 80 a 100 mil dólares una unidad que estuviera bien preparada. De ahí mismo se iba a sacar el presupuesto para adiestramientos, que eran alrededor de 5 adiestramientos que iban a recibir el personal. Adiestramiento para el personal, ¿quién específico? El personal que iba a realizar, que iba a estar en el traslado especializado, paramédicos, iban a recibir temas de charlas de intervención de crisis, trastorno del espectro autista, que es un tema que también se debe considerar, cómo defenderse en caso de que una de estos pacientes de la población se pongan agresivos, porque uno no va a ir a atacarlos, ¿no? Uno sabe que es una reacción natural que ellos están teniendo por una enfermedad, así que todos estos elementos se consideraron. Yo estimé esa cantidad de dinero, y de hecho salía más barato con una ambulancia de la mayor jerarquía. Como me dijeron, y hay algo que es bien importante, entre una de las entrevistas me dijeron, pero te sale mejor hacer un hospital en el municipio de Aguadilla. Y yo, no, eso sería fascinante, ¿no? Claro, Lo que claro, pasa claro. es que de eso a la realidad hay una millonada de dinero. Así que nosotros estábamos buscando cómo crear una solución con el menor costo posible. Claro, Y esta fue la mejor opción, que eso es política 101, que sabemos que toda política pública que va a impactar conlleva un Presupuesto. un presupuesto. definitivo. Dígame, ¿cómo yo llego a las mujeres? ¿Cómo llegué a identificar que las mujeres tenían una necesidad? Le dio crédito a los compañeros, pero ¿cómo materializo ese proyecto? ¿A cuántas mujeres usted proyectaba que se le podía dar servicio? ¿Cuáles son las necesidades apremiantes? Pues el proyecto comenzó que yo iba a entrevistar a 50 mujeres de la alcaldía.
porque queríamos hacer un plan piloto de implementar las toallas sanitarias y todo el equipo necesario en los baños los baños de las mujeres de la alcaldía para así ver cómo reaccionaba y de ahí expandirlo a todo el municipio de Aguadilla. De las 50 respuestas, como 45 eran mujeres que decían, eso es una buena idea, lo necesito. Y una de las preguntas que casi todas contestaron que sí les había pasado es que se habían tenido una mala experiencia, de que no tenían esos recursos cerca y que hubieran querido que tener esa facilidad ahí. Wow. Y de ahí se llevó a que esa propuesta se tenía que llevar a cabo, se presentó, se dio el visto bueno y de ahí que se formó todo el presupuesto, donde se iban a comprar. Entonces, eso se Hábleme llevó de a eso, la hábleme de, porque ya el denominador común es que ustedes tuvieron que hacer un research, hubo que hacer una búsqueda de información específica, detallada, datos científicos, o sea, estamos hablando de ciencias sociales aplicadas. Sí, Correcto. ¿De cuánto estamos hablando? Dinero, de o sea, dinero. costo. Pues cuando se comenzó a buscar el presupuesto de todo, se querían comprar como 500 toallas sanitarias, 500 otros productos, como 20, se me fue la palabra de los... Botiquines. Sí, eran los envases para poner los Sí. recipientes Ah, para los poner recipientes. que los eran de productos. metal y que eran analógicos, no necesitaban electricidad. Se había estimado que podían ser entre $2,000 a $3,000 de las compañías que habíamos buscado. Pero una vez que se llegó a la requisición, ya ahí nosotros no podemos decir de qué marca queremos cada cosa. De ahí el departamento de compras buscó y de ahí salió que tenían $6,000 toda esa jugada. Y de ahí pues se iba a buscar si buscábamos de esa compañía o encontrábamos otro, pero que era... El presupuesto puede ser un poquito más caro de lo que se pensaba. Y de ahí pues... Pero para satisfacer la necesidad de empleadas, que en muchas ocasiones, ¿verdad? Yo digo en casi todas, Sí. situaciones de emergencia, vemos que en el país, pues en ocasiones las mujeres se discrimina contra ellas, no estoy diciendo que este es el caso, pero que haya un servicio constante para el género femenino que está en un lugar de empleabilidad es necesario. Es como, por ejemplo, el asunto de la sala para las madres lactantes, que es necesario y que se tuvo que implementar en Puerto Rico por un proceso de justicia a la mujer. Así que por eso es que destaco su presencia, su proyecto. Me lo veo viable, que el proyecto piloto podía comenzar en el municipio de Aguadilla y trasladarse a otros municipios y a otras dependencias, agencias públicas y privadas. No, y que también otra cosa es que se ha visto que, digamos, en lo que son las empresas privadas, es que las mismas empleadas, como que, vamos a hacer un serrucho para nosotras tener nuestras propias cosas. En caso de una emergencia está allí. Ahora, esto viene siendo salud pública, como hablamos anteriormente, Salud y pública. es que el municipio nos está brindando la oportunidad de tener seguridad si tenemos una experiencia que obviamente eso puede pasar en cualquier momento. Y vuelvo y repito, un proyecto como este, que tal vez se empieza en un municipio, pero que se pueda replicar en todo el país, un aporte significativo. Sí, sí. Y colocó de ejemplo las salas para la lactancia, porque comenzamos primero con unas dependencias en unos escenarios y se ha trasladado a nivel mundial. A nivel mundial. Así que un proyecto como ese es necesario para poder optimizar incluso la eficiencia de un empleado, en este caso una empleada, que está en un proceso menstrual, que tiene una situación fundamental. Exacto. Hábleme de permiso. Bueno, pues en mi caso, una de las experiencias que pues se fue bien marcada y fue donde más identificamos que tenía que realizar una tarea de hacer una actualización a lo que eran los formularios que se estaban siguiendo, es a través de las vistas administrativas. Espera. Yo llegué allí, yo soy estudiante y digo, rayo, espérate, yo encuentro que estos formularios están bien, pero aquí hay que hacer una reformulación, hay que mejorar esa plantilla. Y ¿Fue idea suya? básicamente fue de todo, porque el director y la asistencia del director, la supervisora de la oficina, pues estábamos todos como que sentados en una mesa y estábamos identificando poco a poco, mira, esto se puede mejorar.
esto lo podemos dejar así. Pero la mayor parte de las situaciones que teníamos era que habían unos debidos procesos de ley que no se estaban cumpliendo. Así que eso también nos puede traer situaciones, como les mencioné anteriormente, a través de las vistas administrativas. ¿Por qué? Porque si no está siguiendo ese debido proceso de ley, pues entonces se puede, digamos que, poner un ejemplo, una multa. Si yo no firmo la multa cuando se entregó a la persona, o digamos que se envió por correo certificado, pues cuando esa persona viene y apela a la multa, ya nada más con eso, pues se tiene que dejar atrás. Esa persona no va a pagar la multa porque yo no cumplí con ese proceso de ley. ¿Quién la firmó? Que a quién se le va a otorgar la responsabilidad de que, mira, usted se le entregó esta multa por estos incumplimientos. Todos esos procesos pues había que seguirlo y llevar una narrativa de lo que estaba pasando en ese caso. Y esa fue una de las faltas más grandes, que las narrativas no estaban. Así que teníamos que crear un formulario donde se especificara, mira, esto pasó tal día y se entregó tal carta. Esto pasó tal día, el permiso se venció, no lo renovaron, así que lo marcamos en el formulario como que se está entregando esta orden por no cumplir con el permiso. Así que todas esas cosas fueron las que se fueron identificando y haciendo también los updates de acuerdo a lo que la OGP indica. Excelente. O sea que hubo una aportación de todo tipo allí. Correcto. Háblame de tu aprendizaje. ¿Cuánto aprendiste? Demasiado. No tengo palabras porque realmente conocer todo lo que es un proceso. Ahora yo quiero que sepan, yo voy por los sitios, ahora, mira, eso no cumple con tal cosa. Hay ya una fiscalizadora. No, realmente es que es bien gratificante saber que uno antes pasaba por los lugares y no se fijaba en ciertas cosas, pero ahora que uno tiene todo el conocimiento, pues sabes que mira, esto requiere permiso, esto debe pasar por este proceso, digamos que si tenemos un cambio de permiso a permiso de uso, pues ese permiso de uso tiene que hacerse bajo vistas públicas también, porque si ya yo construí y va a ser comercial, pero yo no lo quiero convertir en comercial y ahora va a ser mi casa, pues también eso tiene otro proceso. Realmente son cosas que uno las está aplicando en la vida real, porque a largo plazo, si yo quiero más adelante comprar una casa, también tengo que conocer, y eso fue otra de las cosas que aprendí, de terreno. En mi vida pensé yo aprender de terreno, de cómo utilizar lo que es ay, olvidé el nombre, el catastro Sí. digital, yo no sabía, eso es una herramienta excepcional. Excelente, Todas sí. esas cosas las aprendí y yo siento que estoy más preparada para lo que voy a enfrentar en el futuro, claramente, porque todos vamos a pasar por ese proceso también de comprar una casa, de construir, digamos, con el negocio, todo lo que son los permisos, renovaciones, licencias, eso es muy importante también, así que me llevo mucho. Alegro. Usted me dirá, yo quiero hacer la siguiente pregunta ahora. No sé si quieren aportar algo más de sus proyectos, de cuánto aportaron al municipio. A mí me gustaría añadir algo y fue con relación a lo que dijo la compañera de cadastro, y es que me recordó que una de las propuestas de las otras que trabajamos es lo de las torres de desalojo vertical, Ok. que básicamente es cuando el desalojo horizontal en un municipio costero no es viable, pues se opta por tomar altura, ¿no? En caso de que ocurra un tsunami. Y encontramos que eso era un problema que estaba enfrentando el área del Parque Colón. Y lo añado a lo que dijo la compañera porque aunque yo lo estaba viendo desde la perspectiva de la seguridad pública y viendo que en realidad la zona de desalojo horizontal del Parque Colón tiene un problema, y es que los minutos no dan en caso de que ocurra un tsunami, más el vehículo y todo eso, pues esto era una opción que se podía utilizar. Y no solamente tuve que trabajar desde seguridad pública, tuve que moverme al área de permiso, porque estos procesos, estas infraestructuras llevan un área de permisología. Tuve que moverme también al área de urbanismo, a entender las clasificaciones, que ahí es con lo que dice la compañera. Esta zona no se puede colocar la torre porque es una zona
de recursos naturales y buscar otras esas opciones, que muchos proyectos y muchas de las cosas que se trabajaron pues van interconectadas con las otras dependencias. Derek, algo más. En esa parte de proyecto para la última ronda, que la próxima pregunta es, ¿estamos listas y listos para el próximo paso de ir a escuela graduada? Pero me hablarán de sus planes futuros en breve. Sí. Bueno, pues, ¿verdad? La segunda propuesta que yo trabajé fue relacionada a la crisis de natalidad. Para mí fue la propuesta más importante. Voy a tratar de ser breve porque es bien largo. Pero nada, resumen corto. Espérate. Trabajaste una propuesta de crisis de natalidad. Sí. ¿Qué te llevó a eso? Yo no sé si tú estabas el día que... O sea, no fue una discusión que yo tuve con el director, fue como que un intercambio de ideas. Y él propuso que, ¿verdad? Para incentivar a que las parejas tuviesen hijos, el municipio y le iba a dar un incentivo monetario a las parejas. Ujú. Yo estoy bastante familiarizado con la crisis de natalidad a nivel mundial y he visto varias noticias y yo no estaba de acuerdo para nada con eso, porque países que sí tienen dinero de verdad para darle a estas personas a tener hijos, como Japón, países como Italia que están en esa misma crisis, han tratado de dar miles y miles de dólares a las parejas, incentivos como hogares, un año sin trabajar para la mujer, y no logran que las personas tengan hijos. So, esa idea de dar un incentivo mucho más pequeño a las personas del municipio de Aguadilla, yo no lo vi, sentí que no lo llevaba la pena. Y él me dijo, nada, pero propon algo tú y después me lo enseñas. Lo primero, obviamente, que tuve que investigar son teorías relacionadas a seguridad pública y la baja natalidad, porque obviamente estoy en el Departamento de Seguridad Pública. Resulta ser que, aunque ya yo tenía una idea de, ¿verdad?, que si hay pocas personas en una población, eso va a influir a que la, ¿verdad?, criminalidad aumente. Por el caso de Detroit, cuando las fábricas cerraron en Detroit, mucha gente se fue de la ciudad. Si mucha gente se va de la ciudad, significa que la economía disminuye. Si la economía disminuye, hay menos oportunidades. Si hay menos oportunidades, el crimen aumenta. En eso estamos claros. Una vez ya yo, ¿verdad?, tenía el norte de que, ok, tenemos que trabajar esto desde quizás seguridad pública, porque esto es una amenaza para la seguridad, me di cuenta que esto es un problema mucho mayor que tiene Puerto Rico. Puerto Rico obviamente depende qué estadísticas tú usas. Hay personas, como nosotros somos territorio de Estados Unidos, hay personas que usan la data general de Estados Unidos, data específica de Puerto Rico, no importa la variable que tú uses para medir Puerto Rico es de los 5 países con una tasa ¿verdad?, con menor tasa de fertilidad del mundo. A eso le tenemos que sumar que, tras que tenemos una tasa de fertilidad baja, las personas en Puerto Rico tienen una vía de escape, que es Estados Unidos. O sea, que tú tienes un problema que, ¿verdad? Por ejemplo, en María, desde María hasta el 2025 se han ido miles y miles de personas para Estados Unidos, y si tú combinas la gran emigración con una tasa de fertilidad bien bajita, es un país que, o sea, es una situación que en ningún país del mundo la tienen. Por ejemplo, Japón. Japón es de los países con una tasa de fertilidad, si no me equivoco, la segunda o la primera más baja del mundo, pero la tasa de inmigración en Japón es bien pequeña. Son más o menos pueden mitigar, nosotros no. Nada, me tomó bastante hacer el research, porque el problema de esta crisis es que, como es una crisis básicamente nueva, no lleva ni 10, 15 años, no hay ningún método para arreglarlo. Ningún país ha desarrollado una manera para combatirlo. A que yo me dediqué, como no hay algo para combatirlo, yo me dediqué a cosas que han hecho los países que les ha fallado para yo hacer lo contrario. Así que yo, ¿verdad? Obviamente esto sería algo que sería mejor trabajarlo desde el Estado, que tiene más recursos y todo eso, pero, ¿verdad?, adaptándolo a mi realidad del municipio de Aguadilla, leyendo y haciendo research, descubrí que uno de los principales motivos por los cuales las personas no quieren tener hijos es por falta de acceso a vivienda. Tú puedes tener una pareja súper estable, pero si no tienes una casa no vas a tener hijos. Así que yo dije, ok, pues como el municipio, de una manera realista, sin consumir mucho, ¿verdad?, sin consumir mucho dinero, podemos ayudar a que las personas en esa edad potencial a tener, ¿verdad?, hijos o a desarrollar una familia, el municipio le pueda otorgar una propiedad. Entonces ahí entra mi idea del banco rotativo. El banco rotativo fue una iniciativa que yo, ¿verdad?, les propuse a ellos. El municipio empezaría con una cantidad de dinero inicial para ayudar a las parejas. En este caso digo pareja, no digo personas jóvenes, porque si tú quieres incentivar a que hayan hijos, tú lo tienes que, esta ayuda va enfocada obviamente a los jóvenes, pero a las personas casadas o en un consensual, porque la finalidad principal es tener hijos.
Esta idea me gustó bastante porque como es un fondo rotativo, si más personas están en el municipio, significa que esa inversión que tú le estás ¿verdad? Metiendo a esas personas, si ellos se estabilizan en el municipio y deciden, ¿verdad? Tener su familia en el municipio, a la larga tú vas a recuperar ese dinero de forma contributiva, actividad económica. Y una de las ideas que me gustó fue que el municipio, estoy hablando mucho, pero es que el problema es, Tranquilo. uno de los problemas que tienen los jóvenes para conseguir un hogar es que como no tienen el historial crediticio, el interés de los bancos aumenta. Tú ves que trepan 5 o 6% de interés y eso es altísimo para un joven que tiene un trabajo, es casi imposible. So, yo dije, nos tenemos que enfocar en cómo el municipio puede hacer acuerdos colaborativos con los bancos, cuestión de que el municipio le garantice al menos un porcentaje mínimo de la propiedad y de esa manera el porcentaje de interés para esa pareja joven disminuya. Eso es una buena idea porque no necesitas capital inicial. Tú solamente vas a poner ese capital en el caso de que la pareja incumpla. Pero obviamente, para tú darle esa ayuda a la pareja, tú la tienes que investigar si tienes un trabajo estable, para de esa manera entonces ese riesgo que tiene la pareja a incumplir con el pago de la casa disminuya. Y además de eso, ¿verdad? Propuse otras ideas que van ligadas, como que tratar de darle estos incentivos contributivos a las personas que quizás vienen de otros municipios que quieran, ¿verdad? Llevar a cabo negocios en Aguadilla y de esa manera incentivar a que se queden en el municipio. Ok, estás invirtiendo, pero si esa pareja se desarrolla en Aguadilla y tiene 1, 2, 3 hijos y esos hijos logran estudiar en escuelas, en universidades en Aguadilla, a la larga tú vas a recuperar ese dinero. Y mientras tú vayas recuperando ese dinero que tú inicialmente invertiste, lo vuelves a reinvertir en el mismo proyecto, pero eso es rotativo. Y esa idea, pues, fue algo que me tomó mucho tiempo investigar porque no es algo tan sencillo, pero la clave fue eso. Como no hay solución, pues yo dije, déjame ver qué iniciativas han desarrollado los países, esas iniciativas que han fracasado, para entonces yo hacer cosas distintas. Y por eso me fui por esa idea del fondo rotativo. Brutal. Bueno, hemos hablado bastante. Y tratar de resumir todo lo que han hecho, porque hay muchas más aportaciones de su parte, es complicado para el tiempo. El Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos ratifica que tenerlos a ustedes como un primer grupo, pues no fue una equivocación. Yo creo que al contrario, el reto lo tendrán los próximos estudiantes que vengan, porque la vara está bien alta. Y no lo digo hipócritamente. Creo que, por eso dije al principio de este podcast que empezábamos con el pie izquierdo o derecho, pero empezamos súper bien y la vara está bien alta por las aportaciones que hubo de su parte. Pensamiento crítico, búsqueda en bases de datos, revisión de literatura, son elementos, entre otros, que ustedes han podido aplicar. Son conceptos teóricos que tuvieron que ponerlos en práctica en su ejecución. La última pregunta de este podcast: ¿cuáles son las metas una vez me gradúe? ¿Qué considero hacer? ¿Quién arranca? Bueno, pues voy a arrancar yo. Ya yo estoy próxima a graduarme, ya yo termino ahora en diciembre, así que vamos ya al otro lado. En mi caso, yo deseo continuar estudiando lo que son las leyes, así que otra de las cosas por la que este internado me ayudó demasiado, porque haber trabajado con procesos de ley y demás en el área de querellas, pues me reafirma que eso es lo que yo quiero en mi futuro. Así que próximamente voy a estar tomando el examen para escuela graduada y, si Dios lo permite, vamos a ser licenciada. Excelente, éxito, adelante. Pues todavía me falta un año o dos para poder graduarme, pero yo quiero seguir mis estudios en leyes, que más adelante también especializarme en corporativo. Okay. Y una cosa que me enseñó este internado, que yo sé que lo voy a tener que aplicar allá, es crear una coraza, porque una cosa es estudiar sin como que llevar a cabo delante de personas, que irte a trabajar con un montón de personas que piensan diferente a ti. Es un método completamente a ti, el tiempo de ellos es diferente al tuyo, y siento que eso me enseñó muchísimo para yo poder sobrellevar en la escuela de Derecho. Me alegro. Lidiar con las divergencias, tener promover una cultura organizacional en un empleo, buscar como mecanismos y estrategias para sobrellevar las divergencias, son los retos que encontramos en todos los empleos.
y en los procesos académicos, según voy escalando de un nivel a otro, son las tendencias. No las normalicemos, pero sí que sean procesos de aprendizaje para, como usted dijo, yo establecer un, una coraza, buscar mecanismos de cómo poder lidiar con ello. Bueno, pues en mi caso, yo creo que todos estamos aquí sincronizados. Yo también, ¿verdad? Estoy interesado en estudiar Derecho una vez termine mi bachillerato. En mi caso me gusta el área criminal, so me estaré enfocando en eso, a la par que también trabajo con un proyecto personal que tengo, pero sí, en resumidas cuentas, cuando termine mi bachillerato voy para Derecho. No, definitivamente aquí vamos a hacer un buffet de abogados, ¿no? Y está bien, es una profesión que se necesita mucho y desde mi perspectiva, pues yo tan pronto termine el bachillerato me quiero también dirigir a la escuela de Derecho. Me gusta mucho el área de Derecho y Familia, yo creo que es algo que se necesita en Puerto Rico y no descarto tampoco la posibilidad de integrar ese elemento político como desde la asesoría legal, ¿no? Que es algo también importante que lo pude vivir aquí en el internado, ver la importancia de, a la medida que se implementan las políticas públicas, que cumplan con los parámetros legales, así que en esa área vamos a estar direccionados. ¿Puedes decir lo que estás haciendo también ahora? ¿Cómo? ¿Puedes decir también lo que estás haciendo ahora? ¿De qué? No. Nos quedamos ahí. Pregunta seria, ¿recomendarían el Observatorio de Seguridad Pública y Asuntos Urbanos 100%. a otros estudiantes? Sí. Si están buscando una experiencia donde puedan aplicar todo su conocimiento, el Observatorio de Seguridad Pública es para ustedes. Si están buscando una experiencia donde tengan ese nivel de independencia, pero también ese nivel de reconocimiento como empleado, donde van a tener un espacio realista, el Observatorio es para ustedes. Si están buscando finalmente una experiencia donde puedan trabajar directamente con los ciudadanos, el Observatorio de Seguridad Pública en Asuntos Urbanos es para ustedes. Yo también lo recomiendo y, ¿verdad? Brevemente, en mi caso, lo que yo creo que se lo comentó usted fue que algo malo que nos pasó a nosotros es que llegó un momento en que teníamos más de 20 propuestas. Y honestamente, algo irreal. Sí. Yo, si lo tuviese que repetir, trataría de, en conjunto, grupalmente, trabajar en 1, 2, 3 propuestas, pero que todas las personas trabajen en conjunto. Claro. Y de esa manera, pues así se desenvuelve mejor y se lleva mejor a cabo. Pero lo recomendaría al 100%. Y eso fue una excelente recomendación tuya, Derek, que cuando lo discutimos me pareció viable. Y ha sido un proceso de aprendizaje Claro. para todos. De verdad que agradecido por la recomendación. No, también es la oportunidad de tener la perspectiva de que si ya han tenido una experiencia de trabajo en el área privada, pues tener esta experiencia en el área de servicio público, porque estás con la comunidad. Exacto. Así que es bien gratificante tener esa conexión también con las personas, conocer cuáles son las necesidades del municipio, cuáles son las necesidades dentro de lo que nosotros tenemos conocimiento, porque más allá de lo que vive el municipio, a ustedes también utilizaron sus propuestas, pues verificando también de otras partes, haciendo las investigaciones de otros países, como por ejemplo con lo que es natalidad, en este caso que había mencionado lo que venía siendo la salud mental. Tienes la oportunidad de, como mencionaste, crear el hospital, pero también tienes la oportunidad de hacer algo muchísimo más económico, beneficioso también para la comunidad como para el municipio. Exacto. Y tenemos perspectivas de todo. Y esa oportunidad de experimentar, investigar y llevar a cabo las propuestas y tener vistos buenos de ellas, pues algo que uno se lo lleva tanto como experiencia, pero también nos lleva más allá en el área personal. También, no solamente uno aprende mucho investigando, creando propuestas, pero también tú aprendes que lo que se hace después de tu graduarte, porque si te quieres quedar solamente en ciencias sociales o de ciencias políticas, graduarte y trabajar, no entras a ciegas. Porque este internado esto es lo que te va a deparar, esto es lo que vas a hacer día a día, y ahí tú ves si de verdad te apasiona. Exacto. Van descubriendo vocaciones. Yo siempre he dicho que tal vez uno lleva un plan, Sí. la vida te coloca se te abren diferentes oportunidades. Tienes que poner en pausa un proyecto que tenías porque apareció una oportunidad que te da experiencia, y de esa experiencia a otra oportunidad, a otra experiencia, y ahí se da el crecimiento. Yo quiero concluir este podcast
diciéndole a ustedes, y los puedo mirar a la cara, que no me fallaron. Porque aunque yo los escuché, al final del día, si ustedes no hubieran aportado, pues una cosa es yo exigir como estudiante, se me dio la oportunidad, pero yo fallé. Pues yo no vi eso. Yo vi que superaron todas las expectativas. Incluso me lleva a mí como profesor a tener un reto de que hay que enmendar algunas cosas del acuerdo colaborativo. Que las discutimos, o sea, porque hubo unas aportaciones intelectuales, hubo una aportación real para atender problemas, incluso también hacer hasta, ya con el standing que ustedes lograron, los próximos estudiantes que coloquemos en el observatorio tienen que venir con ese mismo compromiso, con ese mismo ímpetu, con esas ganas de aprendizaje, con ganas de aportar. Así que el éxito no fue mío. Por ahí hay un cliché que sin estudiantes no hay universidad. Eso no es un cliché. Realmente hay docentes que el ego no le cabe en el pecho y que los estudiantes son ave de paso y qué sé yo. No, yo creo que cada estudiante que aporta de verdad hace la diferencia. Y eso no lo digo de discurso, lo digo porque realmente siempre ha sido como en algo que yo sí creo como docente, creo en los estudiantes. Y que ustedes no me hayan hecho quedar mal. A mí no solo, a ustedes mismos, el principio ético de trabajo, eso es fundamental y con eso los quiero cerrar el podcast. No se fallaron a ustedes mismos, no me fallaron a mí como su mentor. No le fallaron al Departamento de Ciencias Sociales, no le fallaron a la institución y pusieron el standing bien alto. Y que yo de verdad los felicito, gente. Excelente. Démonos una Y esto ha sido todo, gente.